Muy buenas tardes, amables televidentes. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Una vez más, estamos con vuestro programa Entendiendo el Derecho con Robinson González. Y como yo les dije, hoy empezamos con las entrevistas a los criminalísticos, vale decir, a aquellos profesionales que están especializados en diferentes ciencias forenses. En esta oportunidad tenemos a Jorge Eduardo Jauca Moretti, coronel en situación de retirado de la Policía Nacional del Perú. Él ha trabajado en el Laboratorio Central de la Policía Nacional del Perú durante 31 años y en ese lapso ha sido jefe de diferentes departamentos que tenían relación justamente con biología forense o con la genética forense. Actualmente él es profesor universitario en la Universidad Ricardo Palma sobre su especialidad y ha sido profesor en diferentes lugares. También ha sido profesor en la Escuela de Formación de la Policía Nacional del Perú. Actualmente, con su profesión, con su especialidad, donde incluso ha estudiado maestrías y doctorados en la Universidad Wiener sobre medicina forense, sobre biología forense, y hoy día tenemos el gusto, yo diría el honor, porque lo conozco hace muchos años, es un profesional de primera, es una persona también de primera, vale decir que tiene las dos cualidades que todos anhelamos tener. Muy buenas tardes, doctor Jauca Moretti. Los micrófonos de Global Studio TV para que usted se presente. Muy buenas tardes a usted, doctor Robinson González, por haberme invitado en esta conferencia específicamente sobre lo que vamos a hablar sobre biología forense y ADN, ¿no? Que es ahorita lo que se está utilizando bastante. Y como ustedes están viendo ahorita, cómo está la situación delincuencial, donde vemos muchos y donde se va a aplicar bastante lo que es la biología y específicamente para poder identificar a las personas por el ADN. Como yo les decía, doctor Jauca Moretti, le decía fuera de micrófonos, este programa está dirigido a abogados, a estudiantes de derecho, a personas que no conocen los temas, y por eso yo voy a empezar con preguntas de menos a más. Está bien. ¿Qué es la criminalística, doctor Jau? Por ejemplo, la criminalística es el estudio tanto de disciplinas como de ciencias que sirve para esclarecer un hecho delictivo. Disciplinas, la medicina. Por ejemplo, encontramos un cadáver que a indicar cómo ha sucedido, hace la medicina. Los psicólogos indican cómo ha sucedido. Si ha tenido droga o no, lo va a hacer la parte de la toxicología. El ADN va a determinar si tenía semen o no, y si ese semen a quién corresponde por el ADN. A su vez también se puede determinar qué otros esemas, como la disciplina, ¿no? La balística va a determinar el proyectil que se ha encontrado. La grafotecnia va a determinar quién ha escrito para poder determinar. Esas, por ejemplo, son las diferencias. Y aparte tenemos la que es escena del crimen, que es el que los peritos van al lugar de la escena a recoger multidisciplinariamente la escena y recoger los indicios y evidencias que se encuentran. Hablando de la escena del crimen, ¿cómo sería el método, qué metodología se debe de utilizar? Primero, para proteger la escena del crimen. Segundo, para recoger las evidencias, sobre todo que tengan que ver con su especialidad. Vale decir, esas evidencias, esas pruebas que le llaman nominadas, dubitadas, indubitadas, esas pruebas, ¿cómo se recogerían en la escena? ¿Cómo se protegería esta escena, doctor Jau? Mire, lo primero que tenemos que hacer es proteger la escena, que nadie ingrese. Y de acuerdo a los equipos
los equipos multidisciplinarios va a ingresar, por ejemplo, el perito de escena, va a ser el que va a poner las muestras tanto biológicas como no biológicas y ustedes van a ver en un triángulo con un número. Y el perito va indicando y el fotógrafo va tomando la muestra. Hablando. Desde el punto de vista biológico, nosotros tenemos que recoger todas las muestras biológicas que se encuentren en la escena. Y para eso tenemos que hacer con hisopos adecuados. Porque ese hisopo que vamos a encontrar, esa muestra biológica que puede ser sangre, semen o saliva, la pregunta va a saber a quién corresponde, primeramente. Y de acuerdo se va a recoger. Entonces lo primero que tenemos que hacer es recoger los hisopos adecuadamente, ponerlos en un tubito y remitirlos al laboratorio. Y en caso, si está todas las prendas, traer todas las prendas correspondientes para analizarlo. Y a su vez, en este caso, llevar todas las evidencias, llevarlo al laboratorio, hacer los exámenes correspondientes para poder salir luego una pericia pericial. Bien. Que así como, por ejemplo, la balística o cualquiera de las ciencias que usted ha mencionado, tienen un grado, un porcentaje de certeza, esta prueba biológica del ADN, ¿qué grado de certeza o qué grado de probabilidades de error tiene? ¿Hay falsas positivas, hay falsas negativas? Sí puede ver específicamente. Por ejemplo, la muestra, el ADN que se encuentra y se va a homologar con una persona, se puede decir que tiene un 99.9 de coincidencia. ¿Qué quiere decir? Si nosotros, por ejemplo, cuando empezamos nosotros en criminalística, haciendo el ADN, a nivel mundial solamente habían 13 marcadores, que eran los 13 marcadores mundialmente conocidos como el CODIS. Actualmente ya tenemos 23 marcadores autosómicos. A su vez, tenemos para investigar el cromosoma X, indica que somos en descendencia paterna. Y el cromosoma Y determinamos lo de herencia a nivel padre. Y a su vez, ahora con la nueva tecnología de nueva generación, existen 300 marcadores para poder identificar a una persona plenamente. Y a su vez, en esa escena que hemos encontrado, vamos a suponer la sangre, podemos decir qué color de cabello, piel y iris tienes, con esta nueva tecnología que es la nueva generación, el secuenciamiento, NSGS. ¿A qué se denomina STR autosómicos? Ya. CTRs fue un tipo de marcadores que se aplican actualmente y que significa short term repeat, que son secuencias repetitivas cortas. ¿Qué quiere decir? Que se repiten los nucleótidos 2, 3, 4, 5 o 6. Va a depender de esos. Por ejemplo, uno que es conocido penta-D porque se repite 5 veces. Entonces, esos son los primeros marcadores que se utilizaron. ¿Por qué? Cuando empezamos nosotros en el ADN en 1998, como a nivel mundial, existía un marcador que se llamaba HLA-DQ-alfa. Y a la hora que nosotros hicimos los marcadores, yo encontré una persona que tenía el mismo perfil genético que el mío. Entonces, así como encontramos nosotros, así lo han hecho a nivel mundial. Es por eso que a raíz de esos marcadores ya no se comenzaron a utilizar y comenzaron aplicándose la nueva tecnología de CTRs, que en ese tiempo eran 13 marcadores y en la actualidad somos 25, ¿no? En forma ¿Qué se llaman marcadores haplotípicos? Haplotípicos quiere decir que viene solamente, en este caso, por ejemplo, el espermatozoide, nosotros llevamos el 50%. Puede ser haplotipo que tiene la mitad, 50%. En cambio, los CTR, que somos diplóticos, que son en dobles. Entonces, vamos a tener dos números, uno que hereda del papá y otro que hereda de la mamá. En cambio, en el cromosoma Y, todos tenemos el mismo número. En este caso, por ejemplo, hay de 25 marcadores del cromosoma Y, encontramos un semen y sale igual que el sospechoso, pero no podríamos determinar si son. ¿Por qué? Porque hay que utilizar los marcadores autosómicos. Lo único que nos indica a nosotros que tiene es una línea paternal, o sea, puede ser su tatarabuelo como su tataranieto, van a tener el mismo perfil genético. ¿Y el ADN mitocondrial, en qué consiste? ¿Cuál es la función de este? El ADN mitocondrial es herencia maternal. Nosotros los varones tenemos mitocondrias,
pero a la hora de la fecundación solamente ingresa la cabeza de espermatozoide, no ingresan las mitocondrias. Es por eso que todo lo que tenemos nosotros, la herencia maternal, es el cromosoma X. En este caso mitocondrial se encuentra en las madres. Y la ventaja cuando se utiliza es que en una célula tenemos solamente un núcleo, pero tenemos cientos de mitocondrias. Actualmente el laboratorio de ADN lo tiene solo la policía o también el Ministerio Público. No, tienen los dos. Tanto el Ministerio Público tiene su laboratorio de biología molecular, igual lo tiene la policía. Los dos son los que utilizan, en este caso, lo que es en la casa penal, pero a su vez a nivel nacional podríamos decir que hay bastantes laboratorios que lo hacen por caso de paternidades, ¿no? Usted que tiene membresía con instituciones de ADN, de genética forense, como las de Cuba, México, Colombia, etcétera, vale decir que usted conoce a todas esas instituciones e incluso ha visitado. ¿Qué nos podría decir del Laboratorio Central de Criminalística de la Policía Nacional? ¿Está acorde con la tecnología, con la modernización actual de los laboratorios en otros lugares del mundo? Sí, en la mayoría de los laboratorios forenses todos tienen específicamente un secuenciador, un analizador genético 3500, son de 8 capilares la mayoría. Generalmente ambos trabajan con los mismos marcadores, pueden ser los de 23 o 24. Generalmente existen 3 empresas, uno que es de Applied Biosystem, otro es de Promega y otro es Qiagen, que la mayoría lo utiliza. En este caso, tanto la policía como el Ministerio Público tienen las mismas condiciones. Quizás el problema podría ser la parte de logística, que quizás pueden ser que cada uno de ellos tengan problemas en la adquisición de los reactivos, pero lo que sí nos faltaría en este caso es tener un banco de datos de ADN. Ya lo tienen varios. El que tiene más conocido es el banco de que... ¿En qué consiste, por favor? Yo quisiera que nos explique a qué se denomina banco de datos, en qué consiste ese banco de datos. El banco de datos de ADN es como si fuera el DNI de nosotros. O sea, existe una ley específicamente para que se pueda dar. En el Perú no lo tenemos. El que sí tenemos nosotros un banco de datos para ADN son para desaparecidos, que salió en el año 2018-19 salió la ley para un banco de datos para personas desaparecidas desde 1980 hasta el 2000, que en este caso está a cargo del Ministerio de Justicia. Ellos sí tienen. En cambio, lo que es a nivel forense, por ejemplo, si encontramos una violación, encontramos un homicidio, y esa ADN, ¿con quién lo homologamos? No tenemos un banco de datos. Entonces, lo que se quiere es existir un banco mediante una ley, la cual se establezca a quiénes se le van a tomar, dónde se va a almacenar esa muestra, quién lo va a poder utilizar mediante una ley. Por ejemplo, Chile lo tiene hace muchos años, el banco de datos, y ese banco de datos lo tiene en el Poder Judicial, en Medicina Legal, y ellos son los que la administran, pero a su vez le dan, tanto los carabineros como la Policía de Investigación de Chile tienen sus propios laboratorios de ADN. ¿Y qué hacen? Almacenan en ese banco de datos. Entonces, si vamos a suponer, encuentran una sangre encontrada, ¿y qué hacen? Automáticamente con el perfil lo homologan con los sospechosos que tienen y lo pueden identificar. Eso es lo que se utiliza, ¿no? Eso se conoce como el banco de CODIS. El sistema es el CODIS, que lo ha hecho Estados Unidos. Lo da el FBI gratuitamente al gobierno establecido que lo solicita y nos da a nivel Perú. Por ejemplo, creo que lo tiene Colombia, lo tiene Brasil. En Brasil es el que tiene mayor banco de datos, está en Brasilia, y incluso ellos mandan los bancos de datos, los mandan a la central de Interpol para poder intervenir. Va a depender la parte legal, ¿no? Si está permitido o no, en este caso, enviar a un banco internacional. ¿Qué pruebas se realizan, doctor Hau, para determinar, por ejemplo, el perfil de ADN, si se trata de un europeo, si se trata de un oriental, si se trata de latinoamericanos?
¿Es posible determinarse eso con el ADN? Sí, ahorita se está utilizando bastante lo que se llama la genealogía forense. Ustedes habrán visto que la mayoría quiere saber sus orígenes. Por eso quieren saber de dónde viene. Acá ya en el Perú se está dando ese servicio. He visto que está más o menos alrededor de 400, 500 soles y te indican cuál es el porcentaje de la descendencia que tiene cada uno. Por ejemplo, en caso mío, yo tengo, no me ven nada de chino, pero mi abuelo sí fue chino. O sea, genéticamente yo provengo por el cromosoma Y de Shanghái, porque yo he trabajado mi perfil genético, lo homologado con lo de China, ¿no? Porque mi herencia es China. Entonces, ¿qué vamos? Actualmente la mayoría de las personas quieren ver la descendencia. Entonces, ¿qué hace? La mayoría contrata un laboratorio y dice, señores, quiero ver mi descendencia. Y da la autorización para que su perfil genético, o sea, su banco, vaya a un banco y se comience a homologar. Y van a decir, ya señor, usted tiene una descendencia de tal persona. Por ejemplo, 70% latinos, tantos andinos, chinos y así sucesivamente sale un porcentaje. Pero a raíz de esta genealogía forense se está utilizando bastante lo que se llama la investigación en casos no resueltos. Ustedes habrán visto las películas que salen casos no resueltos. Ahorita hay el Goldstein. Es un caso donde de un policía que vivía en California en las épocas 70, 80, mató y violó a muchas personas. ¿Y cómo se encontró ese caso? Fue que un familiar de ellos querían saber su descendencia. Entonces, como uno autorizan la poder específicamente ingresar a esos bancos, el FBI hizo un convenio con el GeoMatch para poder identificar y comenzaron a ubicar. Y ubicaron que ese perfil de esa sobrina coincidía con familiares de él. Comenzaron a investigar los familiares y encontraron 2 varones, de los cuales uno ya estaba fallecido. Entonces, al que quedaba le tomaron la muestra. Fueron y al final lo ubicaron y al final ya están sentenciados. Creo que hace 2 años lo han sentenciado a cadena perpetua, ¿no? Qué interesante, ¿no? El programa de hoy, pero ustedes saben que en toda transmisión televisiva tenemos a los auspiciadores y debemos de respetar eso. Por esa razón nos vamos a un pequeño corte comercial. Ya regresamos. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Volvemos. Entonces, doctor Jau, el banco de datos puede ser alimentado no solamente por los involucrados en un proceso penal, sino por todos nosotros, así como todos tenemos la obligación de ir
y sacar nuestro DNI, sale una ley y que nos obligue a todos a dejar nuestras muestras de ADN para que ese banco sea completo? O sea, sí se podría hacer, pero lo malo que es demasiado caro. Ya se han presentado varios proyectos, hacerlo en este caso a nivel civil, pero es sumamente caro. No, Porque tendría que ser más o menos 30 millones de... sí, es imposible, es demasiado. Por ejemplo, una tarjetita para tomar muestras vale 15 soles. Entonces eso significaría que los bancos de datos de ADN no estarían completos, ¿no? ¿Por qué? Porque solo los que son, por ejemplo, delincuentes habituales o alguna vez hayan estado involucrados en algún proceso penal, Sí. solo ellos alimentarían los datos y sería imposible tener Claro. un banco de datos Mejor completo. dicho, los bancos de datos son a nivel penal y a nivel civil. El nivel penal se refiere, son un banco que son las encontradas en escena del crimen. Otro banco se llama referencial. Son los familiares que han desaparecidos, dejan sus familiares, y las otras personas que están involucradas en un hecho delictivo. Entonces, la idea es tener esos tipos de bancos. Pero ese es a nivel penal. Y a su vez, ese banco, entre comillas, es gratuito, que lo puede hacer en este caso tanto la policía como el Ministerio Público. Pero el problema es hacerlo a nivel civil es sumamente caro. Hasta el momento no conozco ningún país que tenga un banco de datos de ADN para toda su población. En ese tiempo, mire, estoy hablando hace como unos 5 o 6 años, en el Perú nacían alrededor de 1.750 niños. Imagínate, 1.700. Solamente la tarjetita está gastando 17.000 y todavía falta el resto. O sea que sería imposible tener un nivel. Ni en los países grandes, ni por decir, ni Estados Unidos, nadie tiene un banco así. Todos son los bancos a nivel penal. Entonces, ¿cómo se podría, esto que la gente y los profesionales del derecho a veces tampoco conocemos muy bien, cómo sería el método para determinar, por ejemplo, el ADN de aquellas exhumaciones donde se han encontrado cadáveres que tienen una data pues, de 40, 50 años o más? ¿Cómo se podría determinar con este método de la genética forense o de la biología forense el origen, de repente la identificación de esos huesos? Claro, por ejemplo, como le vuelvo a repetir, en caso de nosotros, específicamente por Perú, existe una ley ya que el Ministerio de Justicia lo hizo para personas desaparecidas en época del terrorismo, de 1980 al 2000. ¿Qué están haciendo? Le han tomado muestras, le han tomado su muestra de sangre a los familiares de las personas que han desaparecido. ¿Se acuerdan cuando salió el libro de las personas desaparecidas? Entonces, ellos están tomándole la muestra y homologan con los huesos encontrados. El laboratorio en este caso lo tiene a cargo tanto el Ministerio de Justicia como el de Ministerio de Justicia como el Ministerio Público en Ayacucho, ¿no? Entonces sí se puede. Ahora, el problema lo pueden utilizar igualito. En este caso existe el Grupo Antropólogo Forense de Argentina, donde también apoyan a los desaparecidos. Por ejemplo, el caso más conocido, ¿se acuerda de los estudiantes que aparecieron en México? Desaparecieron niños jóvenes, creo que alrededor de 40, y supuestamente lo habían quemado, y han encontrado en este caso muestras, ¿no? Entonces la están homologando. Más que todo, por eso les digo, lo utilizan para separación. Ahora, así ven el ADN, ustedes pueden entrar también, por ejemplo, YouTube, el ADN de Jesucristo. Ahí están investigando ellos de dónde proviene el origen de Jesús. Eso lo pueden ustedes buscar en el ADN de Jesucristo en YouTube. Explican cómo posiblemente sea el origen de donde proviene Jesús. Entonces, se está viendo. Otras que han hecho, por ejemplo, el doctor en la Universidad de Granada, han hecho el perfil de Cristóbal Colón. Uno lo tiene en Granada y otro lo tenía en República Dominicana, ver de dónde proviene. Entonces, sí se puede utilizar. Incluso, ustedes saben, pueden entrar a Santo Domingo, ustedes ven puras catacumbas, huesos. Que si hay un buen proyecto de investigación, se puede hacer ese estudio y ver cuál es nuestro
antiguo, ¿no? Es por eso que creo que la Universidad San Martín, con Ricardo Fujita, han estado investigando de dónde proviene el ADN incaico, ¿no? Están investigando ellos. Entonces sí se puede utilizar. ¿Qué le faltaría al laboratorio de Ayacucho, que están encargados de aplicar este método científico del ADN para determinar la identificación de los desaparecidos? ¿Están con la tecnología punta o les faltaría algo? Mire, ahí sí no le podría darle exactamente, pero sé que tienen ellos la tecnología de la electroforesis capilar. Quizás la recomendación sería ya trabajar con la nueva generación NGC, la nueva generación, que sí nos va a ayudar a nosotros a poder identificar plenamente, ¿no? Y no podría decirlo exactamente porque desconozco actualmente su... Fuera de micrófonos usted me habló de la pulverización de los huesos. Sí, es que lo que pasa, generalmente cuando desaparece una persona hay que buscarlo y generalmente el hueso tiene mucho calcio, ¿no? Y una de las cosas que se demoran bastante es pulverizar el hueso. Entonces la idea es, todos los laboratorios que manejan estudio de huesos, tener un equipo que pulverizan. Actualmente lo pueden pulverizar en menos de 3 a 4 minutos y tienes el hueso pulverizado y recién ahí comienzas ya a hacer el estudio correspondiente para obtener el perfil genético. Doctor, uno egresa de la universidad, le dan el título de biólogo. Sí. El hecho de tener el título de biólogo ya lo califica para trabajar como perito en un laboratorio de criminalística, ya sea como biología forense o la genética forense. En el caso de la policía, se piden mínimo 2 años de investigación, en este caso de egresado de experiencia. Ahora, no necesariamente los biólogos que entran a la policía van a ADN, no. En este caso, lo primero tienen que ir a criminalística, a biología, a ver cómo es la escena del crimen y después pasar, en este caso, de acuerdo a las condiciones, en este caso, al ADN. Y a su vez, cada uno específicamente actualizándose en la nueva tecnología que actualmente hay, ¿no? Y dígame, aquí en el Perú, ¿hay alguna universidad o universidades que capacitan, preparan en estas cuestiones de la biología forense? Sé que tiene Trujillo, existe la segunda especialización de biología forense, también lo tenía San Agustín de Arequipa, y en Lima en este caso tienen la maestría de criminalística y de ciencia criminalística de la Universidad Wiener, que es la que tiene. En este caso, en la que es Wiener sí lo tiene como criminalística, todas las áreas. En cambio, las otras son el curso de segunda especialización de biología forense. Porque sería ideal, ¿no es verdad?, que salgan profesionales especializados en biología forense, en genética forense. Claro, la idea es, en este caso, capacitarlos. Y ahora, los únicos institutos que actualmente tiene son el Ministerio Público y el de la Policía, ¿no? Que es a través de la Dirección de Criminalística, ¿no? Porque nosotros hemos visto, y lo decimos con el mayor de los respetos a las instituciones, no nos gusta generalizar porque es una falta de respeto, pero en algunos casos hemos visto en el Instituto de Medicina Legal algunos psicólogos que son psicólogos, nadie lo niega, pero por ejemplo para entrar a una cámara Gesell, para hacer un protocolo de pericia psicológica a una víctima, por ejemplo, de atentados sexuales, se necesita tener la experticia, la especialidad en psicología forense, porque una cosa es el psicólogo forense y otra cosa es el psicólogo clínico, claro. ¿no es verdad? Entonces, no sé cómo se podría... Yo calculo que cada institución, tanto el Instituto de Medicina Legal como el de Criminalística, dan los cursos de capacitación a sus peritos para que se van a ir actualizando, ¿no? No es que uno va de frente, va a encontrar, no. Porque encontrar un curso, generalmente, por ejemplo, en la policía, lo hacen en el Instituto de Criminalística, o sea, los postulan y comienzan a ingresar, no todos van, entonces van a tener que seleccionar. Ahora, yo calculo que igual debe tener, en este caso, el Instituto de Medicina Legal, que también da la capacitación correspondiente a las diferentes áreas para que todos sus peritos se vayan especializando en su área. Justamente
usted que ha estado en el lado de los peritos oficiales y ahora está en el lado de los peritos de parte, a veces cuando se realizan debates periciales, cuando se realizan preguntas por parte del Ministerio Público, del abogado, lo primero que hacen es acreditarlo o desacreditarlo, ¿no? Le dicen, Sí. a ver, ¿usted cuántos años de experiencia tiene, cuántos estudios, etcétera, qué método han utilizado? Eso se da, ¿no es verdad? Entonces, a veces se encuentra, pues, que ya con las preguntas, con las repreguntas, los peritos, no solo aquí, sino también hemos visto, por ejemplo, en México, llegan a decir, sí, pues efectivamente no tengo la misma experticia que el otro perito, ¿no? Claro, el problema va a depender de la experticia que cada uno tiene y va a depender de eso. Pero depende de que en este caso que las personas que tienen más experiencia brindan esos conocimientos en sus mismas instituciones, dar los cursos correspondientes para que las personas que tengan mayor capacidad adquieran las personas de todo el entorno, ¿no? Porque la idea es eso, porque cada uno a veces no existe, no pueden todos ir a un curso, porque a veces quiere llegar a un curso, pues tiene que dar permiso, o a veces en el extranjero, quiere actualizarse y es todo un costo, ¿no? Entonces, ahora, la ventaja de ahora es de que como ahora todo es virtual, entonces ya se puede ayudar. Yo, por ejemplo, hará 2 semanas estuve en un curso virtual sobre marcadores moleculares y hemos estado más o menos cerca de 10 países que estamos adquiriendo conocimientos de otra experiencia específicamente de México que nos está brindando. Es por eso que ahora yo diría que la mayoría de los peritos se están actualizando a nivel virtualmente, ¿no? También recurro a su experiencia como perito oficial y como perito de parte. ¿Usted cree que los operadores jurídicos, me refiero, fiscales, jueces, defensores, abogados defensores, estén preparados, tengan los conocimientos básicos como para que hagan unas preguntas idóneas, adecuadas? ¿Cómo ve usted el perfil de los magistrados y de los abogados con respecto, por ejemplo, a su especialidad, que es la biología forense? Porque a veces uno, si no tiene un mínimo de conocimiento, si no tiene un mínimo de estudio sobre estas materias, ¿cómo podría preguntar y además resolver quién tiene la razón, el perito A o el perito B? ¿Cómo ve usted el perfil de conocimiento de los operadores jurídicos? Mire, en sí ellos tienen un conocimiento, vamos a decir, básico a intermedio, pero la recomendación sería que él se busque, que el organismo tenga un asesor para que le pueda orientar, porque realmente el operador de justicia no va a tener los conocimientos correspondientes de todo. Entonces va a tener la parte básica, quizás la intermedia, pero recurra a un consultor o a un asesor para que le explique esto corresponde. ¿Qué cosa es un numerito? ¿Cuál es el otro numerito? Que a veces se va a decir. Entonces la idea sería es que cada organismo tenga consultores o pidan o solicitan a diferentes instituciones que les dictan un curso. Por ejemplo, cuando dicen, usted encuentra esa pericia de ADN, usted encuentra 2 numeritos. ¿Qué cosa es ese numerito? Entonces tiene que explicarle, mire, ese numerito corresponde que se ha repetido 15 veces ese marcador. Y otro 5 se ha repetido 5 veces. Ya. Ahora, el otro numerito, uno debe ser de la mamá y otro debe ser el papá, en un caso de identificar. Ahora, pero si vamos a una muestra encontrada en un hecho delictivo y lo comparamos con el sospechoso, ahí quiere decir que los 2 numeritos deben de coincidir igual. Entonces, ahí la idea que hay que explicar, porque explicarle qué cosa es un alelo, cuál es la técnica que utilizan, no lo van a entender. La idea lo que le interesa es, en forma genérica, cuál es el proceso y cómo interpretar ese resultado. Decirle, mire señores, la muestra que hemos encontrado corresponde al sospechoso, coincide totalmente con los 23 marcadores utilizados, o solamente, mire, hemos encontrado que no es incompatible porque tres marcadores ya no coinciden. Y usted sabe, las normas establecen que si 3 marcadores ya no coinciden, corresponde a otro individuo. Esto para eso. Entonces sería darle más que todo un asesoramiento correspondiente, porque exactamente los operadores de justicia, como dice, no tienen todo, tienen cierta base en lo que es específicamente criminalística, ¿no? Doctor,
es lamentable que a veces, usted nos ha dicho que hay un 99.9% de certeza. En la práctica hay biólogos o laboratorios que pueden dar un resultado intencionalmente manipulado, O sea, por decir, el resultado debería de ser, sí, él es el padre de fulano de tal, pero el resultado sale adrede, intencionalmente. No, el resultado es que no es el padre. ¿Eso se puede detectar? ¿Eso se puede Sí, verificar? sí, Usted como perito, por ejemplo, de parte puede decir, señor, la pericia oficial no está bien, porque el resultado debería ser al revés. No, lo que pasa es que el examen hay que volverlo a repetir. Por eso generalmente a veces cuando toman la muestra toman tres muestras, ¿no? Una de la muestra, por ejemplo, del perito oficial, otro puede ser del perito de parte y el otro de la derivencia. Cada laboratorio lo va a hacer y va a tener el mismo resultado. Ahora, el examen no puede cambiarse. La muestra es la misma, porque se le está tomando directamente la muestra. Lo que sí podría ser es, quizás no han seguido la cadena de custodia correspondiente. Ya. Porque el problema es quién toma la muestra y hasta dónde llega el laboratorio. Si es la misma persona, no hay ningún problema. Pero si van pasando varias personas, es por eso que se utiliza la cadena de custodia y a su vez las muestras son lacradas, ¿no? A la hora que está lacrada, automáticamente se abre para poder hacer el examen. Lo veo muy difícil que a nivel de adrede se esté cambiando, ¿no? Lo veo prácticamente imposible, ¿no? Y vamos a suponer que no se trate de un asunto penal ni civil, sino simplemente Juan Pérez es convocado por la expareja que tuvo y le dice, ¿sabes qué? Este es tu hijo, ¿no? Vamos a hacerle un ADN, y se van a un laboratorio y Juan Pérez paga a ese laboratorio para que el resultado sea negativo. ¿Se puede o eso es imposible? Es imposible porque con esa misma muestra, mejor dicho, la otra persona puede tomar a otro mismo laboratorio y va a salir el mismo resultado. Va a indicar quién lo cambió. Ese es lo No, que... pero si la persona se confía en la primera, podrá decir, sí, acá dice que no es, ya tú no eres. O sea, mejor dicho, lo que va a salir es el resultado. Que se lo cambien es imposible, ¿no? Ahora, que lo hagan, lo veo muy difícil eso, porque se puede volver a hacer el examen y va a tener que salir lo mismo. Lo que sí a veces sucede, que sucedió hace muchos años, es que a veces cuando se toman la muestra de sangre, ¿no? La mayoría. Pero ¿qué es lo que pasa? Si una persona ha tenido trasplante de médula ósea, al tener trasplante de médula ósea, la sangre que sale no es de él, es del donador. Entonces, por eso que ahora a veces se pide que se tome, en este caso, el hisopado bucal, que sí es tejido. Ahora, la pregunta es, por ejemplo, también yo en mi ignorancia, yo pensaba que, ¿cómo es el trasplante de médula? Dije que solo es una operación, se va a quedar una cicatriz. No, es como va a ser una inyección y le van a ir traer las médulas del donador y le va a salir. Las células que van a salir ahí son células son del donador. Pues es la que va a circular en la sangre. Pero ahí sí puede ser que el error sea, en este caso, por no haber consultado, porque las preguntas dicen, ¿usted ha tenido transfusión? No. ¿Ha tenido trasplante de médula ósea? No. Entonces él está diciendo, no. Pero si él dice sí, realmente va a tener la persona dos perfiles, uno en la sangre y otro en el raspado bucal. Y en Estados Unidos ha sucedido. El primer caso, uno de los casos que fue, se tomó la muestra y verificaron de que esa sangre, mejor dicho, ese perfil no era. Y la señora decía, no, ese es mío. Entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron a ver esa misma muestra de sangre, la mandaron a otros laboratorios y coincidían que el señor no era el papá. Entonces, por ahí le preguntaron, ¿no habrá tenido trasplante de médula? Y el señor había tenido trasplante de médula. Entonces, después se tomó raspado bucal y salió que sí es. Nos vamos a otro corte comercial, al último. Ya regresamos. Gracias.
Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Estamos nuevamente aquí con el programa Entendiendo el Derecho con Robinson González. Y hoy, como ustedes ya lo saben, está con nosotros el doctor Jorge Eduardo Jau Camoretti. Doctor, de un tiempo a esta parte, la estadística criminal nos señala que hay una gran cantidad de delitos de violación. ¿Cómo funciona, cómo se aplica desde el recojo de las evidencias hasta lograr el resultado con respecto al ADN en las violaciones, doctor Jau? Claro, por ejemplo, lo primero que se van a hacer seguro es la denuncia, va a ir al reconocimiento médico. La recomendación, por ejemplo, es peinar la zona pubiana. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros se nos cae el cabello, igual se queda en la parte del vello pubiano. Y cuando hay el contacto sexual, hay intercambio. La persona se lleva y como deja. En este caso, puede ser de que a la hora de peinar, ese vello pubiano puede ser del violador o lo del agresor. A su vez, entonces lo primero. Y después, en este caso, en medicina legal, generalmente es el que toma la muestra, o en criminalística, tomar 2 hisopos. 2 hisopos a nivel cavidad vaginal, 2 hisopos. ¿Por qué 2 hisopos simultáneamente? Porque se va a recoger todas las muestras. El primer hisopo es el que va a determinar generalmente la investigación microscópica, va a ver si hay presencia o no de espermatozoide, y a su vez en ese mismo se va a poder determinar si tiene fosfatasa ácida o PSA, que son pruebas bioquímicas para la presencia de espermatozoides. Si en caso sale positivo, el segundo hisopo se puede llevar al examen de ADN. Y en el examen de ADN se va a tener que pedir examen autosómicos y a su vez el cromosoma Y. Eso es en la evidencia. Y a su vez también tomarle la muestra a la víctima, porque acuérdense que en el semen va a haber una mezcla, tanto de un hombre y de una mujer, y en esa mezcla hay que poder diferenciar cuál es de la víctima y el que queda debe ser del agresor. Por lo tanto, ya teniendo ese perfil, se toma la muestra igual al agresor. Se le toma la muestra. Ahora, si se toma la muestra en el mismo momento, al mismo supuesto, al sospechoso de violación, hay que peinarle el vello, porque ahí también va a dejar vello de él como también de la víctima. Y a su vez, en el glande, en el pene, hay que limpiarlo con un hisopo. Por eso vamos a obtener células vaginales de a quien corresponde. Estamos hablando si se toma directamente después. ¿Por qué? Porque a veces se toman ellos, a veces en la cárcel dicen, no, se limpian todo y queda la evidencia, se quita las evidencias, ¿no? Entonces la idea es, ahora, ese es lo principalmente. Y aparte, ya viene la parte médico como psicológica correspondiente por el caso, ¿no? Yo tuve un caso hace varios años donde se encontró semen, obviamente con espermatozoides, en el buzo de la víctima, de la presunta víctima, se encontró. Y en la vagina, en los vellos pubianos, nada, negativo. El supuesto autor negó y señaló que posiblemente para hacerle daño a su cónyuge, porque su cónyuge le estaba imputando la violación de la hija o de la hermana, ya no recuerdo. Entonces, para hacerle daño, como él siempre tenía relaciones con su cónyuge con preservativos, que posiblemente ella haya guardado el semen que quedó en el preservativo y lo haya untado en el buzo de la hermanita. Él decía así, ¿eso es posible, es factible o es un cuento chino? No, es factible. En este caso, sí hay, o sea, ante todo, hay que investigar todo eso. Ahora, en el examen que se ve,
lógico, va a salir el perfil genético del sospechoso, ¿no? Hay un caso que no acá fue hecho, pero en otros países, que justo le involucraron a un señor de que había matado, o sea, que había en este caso violado a una persona. ¿Y qué es lo que había hecho? O sea, le echaban de que la habían violado y encontraron semen, y a la hora que sacaron la muestra de semen, era el mismo que coincidía con su pareja que estaba en la cárcel. Entonces, ¿cómo es posible? Ha de decir entonces otro. ¿Qué es lo que pasó? En este caso comenzaron a investigar y en este caso el preservativo tenía sustancias de lubricante. Le hicieron el estudio correspondiente y vieron que el semen encontrado en la cavidad vaginal correspondía compatible al contenido del preservativo. Entonces, por lo tanto, indicaba de que esa persona no la habían violado, sino había tenido relaciones y después, llegando, en este caso, de la cárcel, en su domicilio, ella, el preservativo en la cavidad vaginal, ella en este caso, echó todo el semen y dijo que la habían violado, ¿no? Y coincidía, el perfil genético era lo mismo, pero ahí ya intervino ya la parte química, fue la que comenzó a investigar, que más que todo fue por microscopía electrónica y pudieron identificar que sí corresponde, pero tenía componentes de tener preservativo. Por lo tanto, ¿cómo va a estar el semen mezclado en la cavidad vaginal, no? Eso fue hace muchos años, me parece que fue en México o algo así. Hablando de ello, ¿cuántas horas o días puede estar impregnado el semen en una ropa, en una tela, o en una sábana, por ejemplo, o en una truza? ¿Cuántas horas, por supuesto sin lavarla, se puede tener como máximo para poder recuperar esa muestra y poder analizarla? Uno va a depender en el ambiente que se encuentre. Si tiene bastante humedad, posiblemente va a desaparecer poco. Un ejemplo pongo. Cuando a veces ustedes ven que una mandarina, una naranja está golpeada en verano, ¿qué aparece? Una capa verde o amarilla. ¿De dónde apareció? Del medio ambiente, ¿no es cierto? Ya, igualito sucede en esa muestra. Si esa muestra queda ahí biológica y hay bastante humedad, se puede alimentar. O sea, entre comillas, los microorganismos y los hongos se van a ir alimentando. Pero si la muestra está seca, guardada en un sitio, puede quedar enormemente. Es por eso que se puede utilizar las luces forenses. Las luces forenses nos va a indicar dónde hay muestras biológicas, y ahí es donde se puede tomar la muestra y se puede identificar. Ahora, en casos, como usted me decía, de una violación, va a depender primeramente de la fisiología de cada víctima. Vamos a poner la cavidad vaginal, su pH. Vamos a suponer que a veces tienen infecciones urinarias, por lo tanto el microorganismo que tiene el semen va a destruirse. Pero otro que va a quedar es el tiempo. Han hecho trabajos, por ejemplo, en otros países, donde han tomado muestras, los peritos han tomado, por ejemplo, con sus parejas, y varios con hasta 5 días han podido obtener el perfil genético, pero después ya no. En su misma cavidad vaginal, claro, la han tomado así. Y va disminuyendo, ¿no? Entonces, por eso le digo, va a depender de la situación de cada uno. Ahora, por ejemplo, hay bastantes que ahorita, por ejemplo, en Centroamérica, por ejemplo, la mayoría se afeita el vello pubiano. ¿Qué llena eso? Que haya mayor infección urinaria. Ahora, ¿por qué? Porque el vello pubiano es el que cubre, en este caso, la cavidad vaginal para que la protege del organismo. Entonces va a suceder eso. Va a ser todo dependiendo dónde sucede. Por ejemplo, si se saca en Lima por la humedad, pero por ejemplo, si vamos en la sierra, donde es seco, quizás dura más tiempo. Pero si vamos a la selva, se va a destruir más rápidamente por el calor y la humedad que tiene, ¿no? Todo va a depender del sistema climatológico de cada lugar. Con la experiencia que usted tiene, entonces la pregunta sería, además de las muestras y el estudio de ellas y el resultado, se tendría que también investigar periféricamente otras circunstancias, porque efectivamente aquí hay semen, le pertenece al supuesto autor, pero de repente otras circunstancias hacen ver que ese semen no llegó por vía natural, sino porque lo untaron o qué sé yo,
¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, aparte en una escena, generalmente son 3 metros o 5 metros buscar, porque a veces quizás el violador que se ha limpiado y el papel higiénico lo ha botado por ahí. Ya. Entonces, en el mismo lugar en la escena, que un promedio de 5 metros de diámetro, buscar toda esa zona, ¿no? Porque pues, Dígame, ¿cuáles son las superficies donde si se ha eyaculado o hay esas muestras, ya sería difícil levantarlas, analizarlas? o sea, mejor ¿O dicho, todas las superficies entonces, son todas las posibles? luces, todas las superficies se pueden, con un hisopo correspondiente, humedecido, se recoge la muestra, ¿no? No hay problema, pero sea inmediatamente. Pero, por ejemplo, tenemos seco, comienza a llover y todo. Cuando uno va, quizás ya no haya evidencias. Ahora, y quizás habríamos que ver, si vemos que ya no vemos visualmente un tipo de manchas, utilizamos las luces forenses. Y en las luces forenses nos van a indicar aproximadamente en qué lugar se encuentra y ahí es donde se recoja las muestras biológicas. En su, en su experiencia, ¿cuál ha sido el caso más difícil o de repente emblemático, como ahora se utiliza la palabra, donde usted haya hecho una pericia y haya sido determinante para resolver ese caso? No, sí hay bastantes muestras, hay bastantes experiencias que sí se han tomado las muestras correspondientes y se puede, por ejemplo, tuvimos un caso una vez de que lo habían acusado de violar, en este caso, a su hija, y él decía que no. Sí, entonces el joven le echaban la culpa a su hermano agarró y después dijo, no, señor, yo le he estado ayudando a mi papá, pero yo no he sido. En este caso, acuérdense que estamos hablando de hermandad y papá, podría ser abuelo. En este caso, un examen es un poco complejo para poder determinar si realmente a quién había provenido. Y se pudo identificar, ¿no? Sí se puede utilizar, siempre y cuando, como le digo, las condiciones han sido las adecuadas, tanto la toma de muestra en las personas referenciales, en la escena del crimen y procesarlo al laboratorio correspondiente. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en San Diego, en la Escuela de Derecho, capacitándonos en litigación oral. Y allí nos dieron un caso donde se hizo estudios de biología forense en Sí. pañuelo, en truza, en falda, donde la chica le imputaba a un indio que pertenecía a una reserva, le imputaba haberla violado. Y él negaba, decía que había sido con su consentimiento, ¿no? Y sucede que lo habían hecho en una manta, ahí en el gras, y al costado estaba la falda bien doblada, el pañuelo bien doblado, la truza también un poquito más, la planchaban, todo estaba en ese sitio. Pero ella negaba, decía que él la había violado, y él decía que no, que había sido en tales circunstancias. Y cuando hicieron el análisis de las prendas, encontraron semen en el pañuelo, semen en la falda, semen en la truza, pero espermatozoides de diferentes personas. O sea, no solo de Ya, una la persona. verdad. Eso es factible. Por ejemplo, aquí hay semen, aquí hay semen, aquí hay semen, y levantar la muestra y determinar si este semen es de Juan Pérez, este de Perico Los Palotes, este de tal, es Sí, posible. si en la muestra se encontraron diferentes muestras y se le toman sus muestras de ADN, sí se puede. Puede ser una mezcla, ¿no?, de varias personas. Claro. Y lo único que tendríamos que tener es las personas referenciales para poderlos identificar. Puede ser, como dice, esa muestra la ha utilizado, alguien puede ser que haya caído y se quedó ahí, no la han Parecía que se lavado. trataba de una mujer, no la estoy Que, juzgando, ¿no? por supuesto, de una mujer que había tenido pelea con el novio y amarga se fue a un bar, a una cantina, donde con diferentes Pues parroquianos había claro, tenido sexo oral, claro. y de ahí las muestras Muestras diferentes, tangentes. ¿no? Y a las finales tuvo sexo con esta pareja, esta última pareja, y cuando la policía aparece y los alumbra con los faros del carro, es donde ella, de lo que estaba teniendo relaciones voluntarias, comienza a gritar y dice, me están violando, me Mm. están violando. Y una policía, una policía que testificó dijo, durante todo el trayecto
del lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos hasta el laboratorio, ella estaba con la letanía: me va a matar mi novio, me va a matar mi novio, me va a matar mi novio. Entonces, a las finales llegamos a la conclusión que en realidad, por lo que le decía, ¿no?, que tenía toda la ropa bien arreglada, la manta ahí, y a ella la encuentran justo debajo de la pareja haciendo el amor, y comienza a decir que la están violando. Entonces la pregunta era: ¿cuál es la razón por la que le imputaría el hecho a una persona inocente, ¿no? Entonces, por la testimonial de la policía llegamos a la conclusión que era el miedo. El miedo, ¿no? El miedo, cómo puede cambiar. Y aquí en el Perú también ha ocurrido casos similares, ¿no? El ADN puede servir, por ejemplo, la ubicación de la muestra, el lugar donde se ha practicado. Por ejemplo, ella dice: me han violado. ¿Ha habido sexo oral? No, me han violado. Y entonces se recogen la muestra de la truza, la muestra del vestido, de la ropa, y encuentran, igual como en este caso, semen aquí, semen aquí, semen aquí, semen en todas partes. Claro. ¿Podría con eso determinarse que no hubo la violación tal como lo indica la supuesta agraviada? ¿Ha servido para eso en algún caso, doctor? No, por un caso así nuestro no hemos tenido. Lo que se podría encontrar ahí serían los perfiles de quién es. Acuérdense de que cuando nosotros encontramos una muestra, nosotros determinamos a quién corresponde, pero nosotros no podemos decir si fue una violación o no. Ya. Lo único que podemos determinar es que ha habido una relación sexual. Nada más. Nada más. Bueno, llegó el momento triste para nosotros. Dejar muchas preguntas en el tintero. Y por supuesto, y esto no es una palabra así dicha sin sentir, doctor, le agradecemos y lo comprometemos a una próxima reunión. ¿Cómo no? usted, Con gusto. Porque yo sé que la gente se ha quedado con la miel en los labios. Doctor, los micrófonos para su despedida. No, ante todo le agradezco a usted por la invitación y estoy a su disposición cuando ustedes quieran de nuevo para conversar sobre todo lo que es ADN, biología forense. Estoy a su disposición. Muchas gracias. Y muchas gracias a usted, muchas gracias a ustedes, y nos vemos el próximo 26 de agosto, donde vamos a tener como invitado a otro criminalístico, al doctor Juan Romero Garrido, especialista en la escena del crimen. Yo le decía: escena del delito, doctor, porque acá no hay crimen. Y él decía: no, doctor, es que suena más bonito la escena del crimen. Tiene caché, decía. Por eso me acuerdo de Juan Romero Garrido, que un excelente criminalístico como el doctor Jau, que lo tendremos el próximo lunes. Gracias y hasta entonces. Buenas tardes. Gracias, doctor. No, bien. Gracias por todo. Doctor, estoy en conversaciones con una ONG de mi tierra, de Huancayo, que está llevada adelante por mi paisana, una abogada, que ya tiene experiencia en cursos de derecho civil, derecho penal, etc. Entonces, yo le he hablado de la criminalística y me ha dicho que arme. Y por supuesto que va a ser pagado. Esto sí va a ser pagado porque son cursos donde se cobra, ¿no? Ahí sí a todos nos van a tener que pagar. Ya conversamos sobre eso, doctor. Cuento con usted y con el más criminalístico para armar un curso bonito. No se preocupe. Muchas gracias por todo. A Gracias usted, por doctor. A usted, muchas gracias. Ah, la foto. La foto de rigor. Perenizando.